Hola. Un gusto. Bueno, hola a todos. Y ahora, bueno, vamos a empezar a hablar un poco de la búsqueda de la habitabilidad en la vida en el sistema solar. Bueno, soy argentino, como decían, estoy hace muchos años en la NASA y me exploro todo lo que está en el mundo cercano, se podría decir, no las galaxias, cosas lejanas, sino el vecindario. Y cuando llamamos el vecindario, siempre pensamos en los planetas. Tenemos Marte, tenemos Venus, tenemos los Júpiter, los grandes. Y en los últimos años hemos ido descubriendo muchísimo sobre ellos. A pesar que sabemos tanto, hemos mandado robots y demás, estamos descubriendo un montón. Especialmente hace un año que mandamos la James Webb Space Telescope, hemos podido en el último año sacar imágenes del sistema solar y hacer descubrimientos espectaculares. Entonces hoy día les voy a contar un poquito sobre algunos de ellos, especialmente los que más me interesan. ¿Y cuáles son los que más me interesan? Bueno, los que más me interesan son los que tienen relacionados a la astrobiología. ¿Qué es la astrobiología? Es la astrofísica, la astronomía, con una conexión con el tema de la biología. Y dentro del sistema solar hay tres objetos que, especialmente en la NASA, son nuestro foco del estudio de la astrobiología. Tenemos Marte, que les voy a contar más por qué nos interesa tanto, Europa y Enceladus. Bueno, hablemos un poco sobre ellos. Empecemos primero con Marte, que escuchamos por todos lados, hay películas de Martian y demás, y contemos por qué tanto nos interesa Marte. Bueno, en realidad, cuando comparamos Marte y la Tierra son bastante distintos. Obviamente nuestro planeta tiene una hidrósfera, está lleno de vida, hay selvas, como pueden ver acá tenemos nubes, mientras que Marte parece un planeta inerte, una roca roja que tiene sus capas polares, tiene muestras de que tuvo actividad geológica, tiene valles, tiene volcanes y demás, inactivos, pero se ve bastante inerte. Pero si le sacamos el agua a la Tierra, si juntamos todo el agua de los océanos, de las capas polares, todo el agua que conocemos, el agua es un pequeño componente de nuestro planeta. O sea, ¿qué significa esto? Que la habitabilidad de un planeta se define con muy poca agua. Y Marte también tiene agua, una pequeña pelotita, como pueden ver ahí, porque en realidad el agua en el estado que está en Marte está en estado sólido. Pero en Marte, en el pasado, esas son mediciones que hicimos desde acá, desde Chile, desde Paranal, con el Very Large Telescope, pudimos estudiar el agua en Marte y ver la agua isotópica de agua. Nos permitió saber que en el pasado hubo un océano que cubría gran parte de la superficie norte del planeta. Y esa agua se ha ido yendo con el tiempo, se ha ido escapando, porque el planeta es más pequeño, tiene menor gravedad, se ha ido escapando. Interesantemente, cuando ese océano estaba ahí en Marte, la vida comenzaba en la Tierra. Entonces, la percepción de que si algo pasó también en Marte puede tal vez estar. Entonces, la gran búsqueda es debajo de la superficie de Marte. Pero ¿cómo podemos saber si algo está pasando en Marte? Lo hacemos a saber del estudio de cambios químicos. Imagínate que un cometa o un meteorito le impacta la superficie de Marte, eso va a liberar componentes, material orgánico, material inorgánico. O supongamos que más interesantemente que existe geología, algún tipo de actividad hidrotermal subterránea en Marte, eso interactúa con las piedras y libera un gas, en este caso serpentinización, y libera gas natural, gas metano. Y obviamente lo más interesante sería que, bueno, en ese debajo hay un acuífero con tal vez alguna microbacteria, algo que libera ese gas natural. Entonces uno podría buscar, por ejemplo, gas natural en Marte, que lo hacen los dinosaurios, de ese que usamos para la cocina. Lo podemos buscar en Marte y nos podría hablar de un pasado o de un presente mucho más interesante. Interesantemente, usando también telescopios de Chile, pero en este caso especialmente de Hawái, descubrimos en el 2009 que había una nube de gas natural en Marte. Es un gas que no debería estar en Marte y en realidad cambió la exploración del sistema solar enormemente, especialmente de Marte. Todas las agencias espaciales, especialmente dentro de NASA, empezamos a apuntar más a Marte porque esa nube que podría estar ahí nos podría estar hablando de un pasado subterráneo de Marte o una actividad, y la hemos estado buscando actualmente. En realidad todavía no la encontramos, estamos con James Webb y otros telescopios. Nos ha costado ver si está ahí, capaz que no esté. Es una misión muy difícil hacerla de la Tierra. Pero cuando pensamos en vida en Marte, siempre no pensamos que hay una vida compleja. En realidad pensamos vida muy simple. Imagínense que hay actividad radioactiva en Marte, que sabemos que hay. Agua, se libera hidrógeno, eso es vida, comida para la vida. Dióxido de carbono, eso lo consume y el residuo es gas natural.
se llama metanogénesis. Hay muchas bacterias, especialmente las minas, Sudáfrica, es muy común que la gente en realidad se muere por el gas natural que producen esas bacterias. Ese es un fenómeno común de la vida que uno puede estar buscando en un lugar como Marte. Y ese es el prototipo que estamos buscando. Lamentablemente creemos que está debajo de la superficie y por eso es el gran desafío. Cuando vamos a esos lugares, cómo explorarlos, tenemos que de alguna forma entrar y penetrar. En el 2029... dame el 2028 vamos a mandar un robot que en realidad va a ir ahora en el 2022, pero por cuestiones no pudo ir. Va a llegar a Marte y va a hacer un taladro, y va a hacer un taladro de 2 metros y penetrar la superficie de Marte, ver si podemos encontrar algo interesante debajo ahí. Bueno, pues cambiemos un poquito de ámbito y empecemos en Europa ahora. Europa es una luna que está alrededor de Júpiter, tiene una corteza de hielo enorme, pero se cree que hay jets que liberan gases. Y, por ejemplo, uno puede usar algo como James Webb Space Telescope para hacer un mapeo de esta luna y ver si tiene los componentes orgánicos que, como hablaba Antonio Lascano, hablaba de la sopa de la vida. Podemos ver si esos componentes existen en Europa, o por lo menos debajo de la superficie. Y para eso podemos usar un telescopio como James Webb, que nos podemos medir si está material orgánico, gas natural, agua, dióxido de carbono. Entonces, una de las primeras cosas que hizo James Webb, en realidad esta medición la venimos preparando hace 15 años, una de las primeras cosas que hicimos fue apuntar el telescopio hacia la luna esta y ver qué encontramos. Y lo que encontramos fue muy interesante. En realidad no vimos un jet de agua, no vimos un jet de nada en realidad. Lo que sí vimos fue que una zona que se llama Tara Rillo, muy particular en Europa, tenía como una superficie cubierta de dióxido de carbono, hielo de dióxido de carbono. Fue una sorpresa, la superficie está cubierta por agua. ¿Y qué significa eso? Es material orgánico. Cuando escuchan de orgánico es porque tiene carbono. Entonces, el hecho de encontrar una fuente de carbono en la luna esta, que está conectada tal vez al océano subterráneo, nos podría hablar de una habitabilidad y esa sopa de la vida que estaba hablando Antonio podría llegar a estar debajo de la superficie. Ese es el gran desafío que estamos tratando de descubrir, si podemos encontrar más componentes. Ya sabemos que hay agua, H, hidrógeno, sabemos que está el oxígeno y sabemos que está el carbono. Y seguimos buscando, queremos ver si encontramos el nitrógeno y los otros componentes que nos pueden dar la diversidad química que necesitamos para la vida. Otra luna muy semejante es Enceladus. Esta luna está alrededor de Saturno. Muy parecida a Europa, pero esta se cree que tiene un océano inclusive mucho más grande, subterráneo. También apuntamos James Webb, porque es otro de los lugares habitables que consideramos. Pero lo interesante cuando apuntamos ahí fue una gran sorpresa, que encontramos dos cosas que fueron impactantes. Encontramos una nube de agua que salía de la luna esta. La cantidad de agua que salía era enorme. Era mucho más grande que la lunita, en realidad 40 veces más grande que la lunita. Y no solamente eso, sino que le agregaba tanta agua que se estaba desinflando, se podría decir, la luna, que producía como un anillo de agua que está dando vueltas, o sea, como un toroide alrededor de Saturno, que podemos ver ese toroide con James Webb. ¿Qué nos dice? Bueno, pues sabemos que hay un montón de agua, sabemos que es la fuente principal de agua de un sistema planetario como del sistema de Saturno. Y lo importante es entender que nos permite estudiar otras moléculas. Buscamos otras moléculas y no las encontramos. En realidad, eso fue se parece como un bajón desde el punto de vista astrobiológico, porque no encontramos esa diversidad química que estábamos buscando, solamente encontramos agua. Vamos a hacer que la busca. Este año, en realidad, en julio, vamos a hacer más mediciones. Vamos a tomar más mediciones de mayor precisión con James Webb y queremos ver si encontramos gas natural y dióxido de carbono. Esos son nuestros grandes objetivos para este verano. ¿Y cuál es el prototipo que pensamos en Enceladus? Imagínense, debajo de la superficie hay como un lecho marino, se podría decir, actividad hidrotermal. Esa actividad hidrotermal produce como nubes de vapor. Pasan por unas ranuras de hielo y eso produce grandes emisiones de jets de agua, que son las que miramos, podemos ver desde acá, desde cerca de la Tierra, podemos ver esas explosiones de hielo que salen de abajo de la superficie. En realidad lo interesante que tiene esto es como una ventana hacia el océano. Este jet es una ventana hacia el océano y para nosotros es muy importante poder tener esas mediciones porque nos dice mucho de lo que pasa en el subterráneo. A futuro con NASA queremos, en realidad, meternos en el océano. Hay un par de misiones de altísima complejidad que la idea es llegar a Enceladus o a Europa principalmente y la complejidad que necesitamos tal vez en energía nuclear. Es complicado ir a un océano primordial con energía nuclear, pero la idea es tal vez que esa sonda
derrita el hielo y vaya penetrando el hielo hasta que llegue al océano. Ese es uno de los objetivos, pero bueno, para muchos años a futuro. Pero como latinoamericanos les quería contar un poquito de que siempre, bueno, porque pensamos que hay fronteras, estamos como nos cuesta llegar a esta ciencia, la NASA, la Agencia Espacial Europea, parecen tan lejanas. Yo vengo de Mendoza, ¿cómo uno puede hacer eso? Y uno de los grandes desafíos que uno tiene es que muchas de las herramientas, muchas de las cosas que continuamos haciendo, no las podemos hacer. Muchas de las cosas que les contaba son modelos y cosas que usamos en NASA, y uno de los grandes objetivos que he estado trabajando es que esos sean accesibles a todo el mundo. Por ejemplo, he hecho una herramienta en la NASA que permite que los mismos modelos que usé para hacer todas estas mediciones son accesibles acá en Chile. Y pueden ver acá que Chile hay una gente que lo está usando ya, gente en Argentina, gente en todos lados. Y eso para mí es muy importante porque de alguna forma remueve ciertas barreras. Y no solamente hemos hecho eso, sino que hemos hecho una aplicación, hemos hecho tutorials, hemos escrito un libro para que la gente pueda acceder y remover algo de esas barreras. Y el hecho de que nos hayan dado el fórum de Congreso Futuro, que le agradezco mucho por estar acá, por hablar con ustedes y contarles que una persona también de Latinoamérica puede llegar a la NASA, creo que es para estimularlos, para que sigan esos caminos. En mi caso fue la educación la que me llevó allá, o sea, camino de la educación. Recomiendo, crean a sus profesores, y ellos son los que les van a dar los guiamientos para su carrera. Pero lo importante es también consiguiendo es expandiendo las fronteras. Siempre nos fijamos en el tema de la parte técnica, que es muy peculiar para lo que yo hago, pero hay que llegar a las futuras generaciones. Los más chiquitos son los donde ahí empiezan a uno mismo generar ciertas limitaciones y decir, no, yo no voy a llegar nunca a la NASA, yo no puedo hacer esas cosas. Entonces, una de las cosas que hago, que me dedico mucho, es a la divulgación. Trabajo, por ejemplo, con la Fundación Shakira Foundation o otras fundaciones en el largo de Latinoamérica para promover la divulgación a los que son bien chiquitos, entusiasmarlos con las ciencias, motivarlos para que empiecen a desarrollar ese futuro. Y tienen en Chile una gran ventaja ustedes con la astronomía, que es un lugar espectacular para hacer astronomía, y hay que aprovechar esos recursos porque tienen los mejores profesores que están acá en Chile inclusive, que hemos escuchado charlas inclusive en Congreso Futuro. Acercarse a ellos, meterse en el mundo de la investigación, y esos son trampolines para fuera de lo que hacemos, ¿no? Y obviamente también hay muchas otras barreras. También existen las barreras físicas. No podemos olvidarnos que existen barreras físicas. En el caso de Estados Unidos está la barrera con México, que en realidad no es una barrera con México, en realidad es una barrera con Latinoamérica, que es natural, mucha gente quiere ir a Estados Unidos. Entonces, yo como trabajando en NASA, con mis cuestiones, estudiando mis estrellitas, se podría decir, me sentía con una vocación como latinoamericano, que llevo hace casi 25 años viviendo en el extranjero, que me sentía agolpado de alguna forma participar de esto y tratar de hacer algo al respecto. Así que dejé NASA en el 2022 por un mes. Había un programa que te dejaban cambiar de NASA y me cambié a otro ministerio como gobierno federal y me fui al Ministerio del Interior, Department of Homeland Security, y me fui como voluntario a trabajar a la frontera. Y es difícil, mi idea era de alguna forma conectar, hablar con gente, no me dejaron hablar porque es una cuestión de conflictos, pero por lo menos ayudar. No hice nada sorprendente, no di clases de astronomía de nada tipo, mi actividad eran rutinarias de distribuir pañales y demás. Pero me generó un vínculo y la idea era conectarse con la gente y que todos podemos hacer lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que para la gente que cuando sentimos que por ahí estudiamos una carrera del tipo científica, que parece un poco fuera de la Tierra, que siempre nos conectemos un poquito con lo que pasa alrededor nuestro para hacer cosas sociales. Y por eso mucha la gente que fui a Copiapó ahora, que me encontré, esas universidades que están haciendo estudios de vanguardia, conectarlos, darles los recursos para que motiven más gente y ellos ayuden a que se resuelvan esas barreras más naturalmente. Afortunadamente conocí mucha gente, muchos voluntarios, mucha gente del gobierno. Te das cuenta que hay muchos pares que también hicieron el mismo cambio de su carrera, muchos que trabajan en otras áreas del gobierno y también hicieron el mismo voluntariado. Y en realidad fuimos como un cuerpo civil de alguna forma que fuimos a monitorear y ver el cosa. No hay soluciones fáciles. La realidad de la frontera es complicada. Todavía tenemos grandes desigualdades en nuestro planeta. Pero bueno, apuntemos a que latinoamericanos pongamos todos juntos. Ahora es el momento de unirnos y trabajar juntos para que podamos resolver estas dificultades. Así que bueno, sigamos demoliendo fronteras y todos los éxitos.